Los antiguos misterios. Los complicados rituales de los antiguos misterios y los ceremoniales más sencillos de las instituciones religiosas modernas tenían un propósito común. Ambos tenían por objeto preservar, por medio de dramas simbólicos, procesiones y otras ceremonias, ciertos secretos o procedimientos sagrados, mediante la comprensión de los cuales el hombre pudiera lograr su salvación. Cada hombre tiene su propio mundo y mora en el centro de su pequeño universo como el rey y señor de las distintas partes que lo constituyen. Algunas veces se comporta como un sabio rey, dedicando su vida a las necesidades de sus súbditos, pero lo más frecuente es que se porte como un tirano, imponiendo muchísimas injusticias a sus vasallos, sea por ignorancia de sus necesidades o por incomprensión del desastre fatal que con tal conducta va a traer sobre sí mismo. El cuerpo del hombre es un templo viviente, y él es el supremo sacerdote, colocado allí para mantener la casa del Señor en orden. Los templos antiguos estaban delineados esquemáticamente de acuerdo con el cuerpo humano, como puede comprobarse estudiando los planos del santuario de Karnak o los de la iglesia de San Pedro en Roma. Y si los lugares de iniciación eran copias del cuerpo humano, los rituales que se realizaban en las distintas cámaras y corredores simbolizaban ciertos procesos que tienen lugar en el cuerpo humano. La masonería es un excelente ejemplo de una doctrina que transmite, mediante ceremonias y dramas, el secreto de la regeneración del alma humana, que es en gran parte un problema fisiológico y biológico. Por esta razón, la orden está dividida en dos partes, la masonería especulativa y la operativa. En el templo de la logia, la masonería es especulativa, porque la logia es solamente un símbolo del organismo humano. La masonería operativa es una serie de actividades místicas que tienen lugar dentro del organismo físico y espiritual de aquellos que han asumido sus obligaciones. El propósito y el fin por el que han trabajado los sabios de todas las edades era la posesión de las claves ocultas de la salvación humana, mediante el conocimiento de sí mismo. Era la esperanza de entrar en posesión de estas fórmulas secretas las que fortalecía a los candidatos que valientemente luchaban contra todos los peligros y obstáculos de las antiguas iniciaciones, en las que muchas veces perdían la vida. Las iniciaciones de los antiguos misterios no eran absolutamente juegos de niños. Los sacerdotes druidas consumaban su ritual iniciatorio enviando a sus candidatos a alta mar en un pequeño bote. Algunos de ellos jamás regresaron de esa aventura porque a la menor tormenta el frágil bote se daba vuelta. En la América Central, en los tiempos en que los misterios de los indios mexicanos estaban en su gloria, se enviaban a los candidatos que buscaban la luz a tenebrosas cavernas, armados con una sola espada, y se les prevenía que si por un solo instante dejaban de estar en guardia, sufrirían una muerte horrenda. Durante horas y horas los neófitos vagaban, rodeados por las bestias y las fieras más extrañas, que parecían mucho más terribles de lo que eran debido a la oscuridad de las cavernas. Por último, ya cansados y a punto de abandonarse, se encontraban ante el umbral de una habitación iluminada resplandecientemente, cortada en la roca viva, y conforme estaban así parados, sin saber qué camino tomar, se sentía de pronto un batir de alas, un aullido demoníaco y una gran figura espantosa con alas de murciélago y el cuerpo de un hombre pasaba velozmente sobre las cabezas de los candidatos, blandiendo en sus manos una gran espada con un filo como el de una navaja de afeitar. Esta criatura era llamada Dios Vampiro. Su deber era tratar de decapitar a los que trataban de ser admitidos a los misterios. Si los neófitos habían perdido la guardia o se encontraban demasiado cansados para defenderse, morían inmediatamente allí. Pero si todavía tenían la presencia de ánimo suficiente como para escapar a este inesperado peligro o para saltar a un lado a tiempo, entonces el dios vampiro desaparecía enseguida
y la habitación se llenaba de sacerdotes que daban la bienvenida a los nuevos iniciados y los instruían en la sabiduría secreta. Los misterios de Mitras eran también pruebas de valor y de perseverancia reales. En estos ritos, los sacerdotes, disfrazados de animales feroces o de bestias fantásticas, atacaban a los aspirantes que pasaban por las tenebrosas cavernas en que se efectuaban las iniciaciones. El derramamiento de sangre no era nada raro, y muchos perdieron la vida en su búsqueda tras el gran arcano. Cuando el emperador Commodus de Roma fue iniciado en los cultos mitraicos, como era un esgrimista notable, se defendió tan valientemente que mató por lo menos a uno de los sacerdotes e hirió a otros varios. En los misterios sabasianos se colocaba una serpiente ponzoñosa sobre el pecho del candidato, y éste fracasaba en su iniciación si daba el menor signo de temor. Todos estos incidentes de los antiguos rituales pueden darnos un vislumbre de todo lo que tenían que pasar los antiguos aspirantes antes de llegar al santuario de la sabiduría. Pero cuando consideramos la sabiduría que recibían si lograban el éxito, comprenderemos que bien valían las penas y peligros porque habían que pasar, porque de entre las columnas de las puertas de los misterios salían un Platón y un Aristóteles, y centenares de otros que podían testimoniar de verdad el hecho de que en sus días el verbo, la palabra, no estaba perdido. Las torturas de la iniciación, así como las severísimas pruebas físicas y mentales, servían para eliminar a todos aquellos que no tenían la aptitud necesaria, para que se les pudiese confiar los secretos que conocían los sacerdotes y que eran comunicados a los nuevos iniciados en el momento de ser levantados. Aquellos que quedaban colgados de la cruz durante 9 horas, hasta quedar inconscientes, como le pasó a Apolonio de Tiana, iniciado en la Gran Pirámide, jamás revelarían los terribles secretos o las enseñanzas ocultas que pudieran dárseles, aunque los sometieran a las mayores torturas. Y todos aquellos capaces de obedecer la orden de Pitágoras, de que tenían que guardar silencio durante 5 años consecutivos, sin hablar palabra con nadie, no es probable que pudieran cometer indiscreción alguna por descuido acerca de los misterios que no debían conocerse públicamente. Y debido al extremo cuidado que se ponía en elegir y probar a los solicitantes y a la notabilísima habilidad que tenían los sacerdotes para conocer la naturaleza humana, nunca hubo ninguno que traicionara los más importantes secretos del templo. Por esta razón, el verbo, palabra, quedó perdido para todos menos para aquellos que habían cumplido con los antiguos requisitos de los antiguos misterios, porque la ley era que a todos los que vivieran la vida se les revelaría la doctrina. No se puede revelar a los no iniciados las claves que cierran los eslabones de la cadena de los misterios. Es permisible, sin embargo, sin traicionar la confianza depositada en nosotros, explicar algunos de los secretos menores, la consideración de los cuales no solo vindicará la integridad de los antiguos jerofantes, sino que también revelará parte del divino misterio de la naturaleza humana. Unos cuantos candidatos que siguieron solo por un corto trecho el oculto sendero y que o se desanimaron o fracasaron, han tratado de exponer lo que sabían, pero la debilidad inherente que había en ellos ya ha sido reconocida y prevista de antemano por sus instructores, y por lo tanto jamás les fue dado nada que pudiera suministrarles una clave para relacionar las enseñanzas externas con la sabiduría interna del santuario. El mundo interno del hombre, y no el mundo externo a él, era el objeto de los misterios de la antigüedad, de ahí que la ignorante presunción interna nos haga considerar a los antiguos sacerdotes como ignorantes al compararlos con nosotros. Pero si bien el mundo moderno está dominado al universo visible y levantando una civilización colosal, ignora en el más absoluto y pleno sentido de la palabra lo que es esa misteriosa piedra que mora en el medio de toda cosa viviente, sin la cual no pudo jamás efectuarse ninguna investigación ni levantar ciudad alguna. El hombre nunca comienza a ser verdaderamente sabio
hasta que empieza a sondear el misterio de su propia existencia, y los templos de iniciación son los únicos depositarios de ese conocimiento, el conocimiento que le permitirá deshacer el nudo gordiano de su propia naturaleza. Y sin embargo, las grandes verdades espirituales no están tan profundamente ocultas como pudiera suponerse. La mayor parte de ellas están expuestas a la vista en todo tiempo, pero no se las reconoce debido a que están envueltas en símbolos y alegorías. Cuando la raza humana aprenda a leer el lenguaje del simbolismo, un grande y espeso velo caerá de los ojos de los hombres. Entonces conocerán la verdad, y lo que es más aún, realizarán que desde el principio la verdad ha estado en el mundo sin ser reconocida, salvo por unos pocos, cuyo número va felizmente aumentando de acuerdo con los planes de los señores de la aurora, ministros de las necesidades humanas de los hombres que están luchando por recuperar su conciencia de la divinidad.